Muy buenos días para todos los presentes. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos unimos domingo tras domingo a este trabajo de la Federación Teosófica Interamericana. Vamos a hacer la invocación. Cierren sus ojos, por favor, y repitan internamente conmigo estas palabras. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Gracias, hermano. Paso los micrófonos al hermano Isaac para presentar al hermano Enrique Rey en esta charla dominical sobre karma. Le damos la bienvenida a Enrique. Es la última charla del mes de mayo. Bueno, de Enrique podríamos hablar de varias de sus actividades dentro de la Sociedad Teosófica. Es un conferencista internacional, además de ser miembro de una de las ramas de la ciudad de Puebla en la sección mexicana. Actualmente es presidente de la Federación Teosófica Interamericana, que podemos reconocer la renovación que se está haciendo en muchos de los campos, sobre todo en el educativo y en la difusión de la teosofía en América Latina. En el lado profesional, él es psiquiatra y tiene varios doctorados en psicología, una cantidad muy grande de libros editados, y ha sido profesor de la Universidad de las Américas, donde fue mi maestro ahí, y además tiene mucha experiencia como asesor de empresas, y hemos tenido mucha actividad en varias universidades de América Latina. Bien, dejo con ustedes a Enrique, que va a presentar el tema, la ley del karma. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Y ese es el título correcto de la charla. Va a ser Karma, remedios contra la impunidad. Y aquí está la primera foto de supuestamente la balanza de la justicia, pero haciendo trampa para ver hacia dónde la dirige. Voy a empezar esta charla con John Aljo. John Aljo tiene un artículo de The Theosophist que se llama Karma, Orden y Libertad. Como saben, John Aljo fue presidente de la sección norteamericana de la Sociedad Teosófica, y entonces publica este artículo. Además tiene algunos videos muy buenos, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice lo siguiente: en 1882 el maestro KH escribió una larga carta a Sinet, en la cual hizo una notable afirmación. Dijo: usted no puede hacer nada mejor que estudiar las dos doctrinas, la de karma y la del nirvana, tan profundamente como pueda. A menos que usted conozca muy bien esas dos doctrinas, usted siempre estará al margen, intentando comprender el resto. De todas las enseñanzas de la sabiduría antigua, ¿por qué el maestro menciona estas dos, karma y nirvana, como las doctrinas principales? Nos dice John Aljo. El maestro M también se refirió a la importancia de estos dos conceptos en el orden cronológico de la Carta 46, cuando comparó al misterio del nirvana con la existencia objetiva, la cual abandonamos cuando alcanzamos el estado búdico. Naturalmente, la esfera de la existencia objetiva es el campo en el cual opera el karma. Estamos ahora en este mundo, en esta condición de existencia objetiva, gobernados por el karma. Y parece que permaneceremos aquí durante mucho tiempo, hasta que hayamos alcanzado el estado búdico y podamos pasar al nirvana. Así haremos del karma el primer escalón de nuestro estudio, dice John Aljo. Continúa John Aljo: el primero de los más ocultos
y misteriosos aspectos de karma es la pregunta de que si la idea de karma como orden moral es de hecho confirmada por nuestra experiencia. Aquí él empieza a analizar entonces la relación que puede haber entre el karma y el orden moral, porque varias veces HPB habla del ajuste moral de esta ley. De manera simplificada, la idea de karma como orden moral es que cuando practicamos el bien tenemos buenos resultados y recibimos el mal por iniquidad. Es una garantía que consuela si simplemente nos comportamos bien, nunca nada desagradable aparentemente nos sucederá. Pero en la realidad, dice John Aljo, esta consoladora garantía se confirma en nuestras vidas o en nuestra observación de las vidas de los demás. ¿Qué se puede decir sobre los gángsters y tiranos que por lo menos en apariencia terminan sus vidas en confort y satisfacción? Esto es, que son recompensados al despecho de las malas acciones. En verdad debemos suponer que las apariencias engañan y que los malandras, malandrines, malos, realmente son atormentados por medios que no podemos perturbar o bien que en vidas futuras recibirán su castigo. Pero, ¿y las víctimas de terremotos, tornados y odios étnicos y terrorismo? ¿Qué pasa con ellos? Es difícil suponer que su apariencia de sufrimiento es ilusoria o que ellos tengan pecados secretos o flaquezas en vidas pasadas que merezcan sus experiencias aterrorizantes que les toca vivir hoy. De hecho, el concepto simple de karma, como un principio de orden moral, recompensando lo que fuese bien hecho y castigando el mal, no encuentra mucho apoyo en observaciones hechas a través de lo que es una encarnación y de los pocos años que pasamos en este plano con esta personalidad. Para poder entenderlo bien, nos está comentando entonces aquí John Aljo, tenemos que desplazar y tenemos que desdoblar estas profundas leyes en varias vidas. El karma distributivo, porque luego sigue hablando de varias cosas del karma, se refiere a la acción cuyos resultados son distribuidos hacia varias partes de un todo. Este todo es el campo del karma para diferentes acciones. El hecho de que todos los seres humanos componemos un campo de karma fue declarado anteriormente por los maestros en las cartas, de las cuales es la mención siguiente la que hizo H.P. Blavatsky en su mensaje a la convención de 1889 de la sección americana. Y esto es lo que dijo entonces H.P.B. No sean el fruto del buen karma, sino sean su motivo, porque su karma bueno o malo siendo uno y propiedad común de toda la humanidad, nada bueno o malo puede sucederles que no sea compartido por muchos otros. ¿Quieren compartir la sabiduría divina y ser verdaderos teósofos? Dice Blavatsky. Entonces hagan como los dioses hacen cuando están encarnados. Siéntanse vehículos de toda la humanidad y de los hombres como parte de sí mismos, y estarán de acuerdo con esto. Aunque haya menores campos locales del karma que vuelven a una única persona o a un único individuo, que es el karma como normalmente lo estudiamos y lo conocemos, que es el karma individual, en donde una persona hace algo y de alguna manera tiene un efecto o una consecuencia de ese algo, una correspondencia. Bueno, aunque haya menores campos del karma que afecta a una persona o a un único individuo, conforme este individuo se encarne en muchas personas, también existen mayores campos de karma. Pueden ser fácilmente reconocidos los karmas de familia, los karmas de comunidad, los karmas nacionales, pero también hay un campo del karma para todos los seres humanos, un karma de especie humana, o bien como los campos de karma para el planeta entero con todas sus vidas, para el sistema solar, para la Vía Láctea, para nuestra supergalaxia y finalmente para el mismo gran cosmos en toda su inmensidad y variedad. Hay una realidad, una vida, y este es el verdadero campo del karma. Por eso es que es una ley que abarca todo. Y esta es la última, el último slide relacionado con John Aljo. Karma es destino, el que construimos por nosotros mismos en el pasado. Dharma es el destino que nos aguarda en el futuro. Aquí empieza a hacer una diferenciación que me pareció muy interesante. Karma es antiguo y cerrado. Dharma es nuevo y abierto. Karma nos empuja. Dharma nos inspira. Karma es el condicionante de nuestra personalidad y la causa de nuestras circunstancias materiales. Dharma es la espontaneidad de nuestra individualidad y el propósito de nuestra vida espiritual. Karma se origina en nuestro ego humano. Dharma se origina en nuestro ser divino. Karma forma los skandhas de nuestro ser inferior y nuestro temperamento. Dharma es la emanación del carácter de nuestro super yo o ser superior. Karma establece limitaciones. Dharma, posibilidades.
Karma es horizontal, dharma es vertical, va hacia arriba. Karma es lo que San Pablo llamó la ley. Dharma es lo que él llamó gracia. El karma opera en el mundo de maya o ilusión. El dharma se origina en el mundo de satya o verdad. El karma es inicial y real. El dharma es creativo y potencial. El karma crea una red y jerarquía en nuestras vidas. Dharma es el principio de la jerarquía sagrada o unidad integral. Si analizamos con detalle todo esto, bueno, esta diferenciación nos ayuda a ver que aunque son dos rostros de lo mismo, en realidad pueden ser definidos o pueden ser diferenciados de una manera muy creativa. Y así es como lo hizo John Albion. Vamos ahora con leyes divinas y leyes terrestres, que ya nos lo comentó ahí John Albion. Entonces hay una serie de leyes que hacemos los seres humanos cuando estamos encarnados y hay una serie de leyes que están muy por encima de nosotros. Una de las principales, o quizá la principal ley divina, el karma. Físicamente, acción; metafísicamente, ley de retribución, la ley de causa y efecto, de causación ética. La resultante de la acción moral, el samskara metafísico, el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo que satisfaga un deseo personal. Hay karma de mérito y de demérito. El karma no castiga ni recompensa, es simplemente una ley única, universal, que dirige infaliblemente y, por decirlo así, ciegamente, todas las demás leyes productoras de ciertos efectos a lo largo de los surcos de sus causaciones respectivas. Bueno, esto ya lo hemos visto de varias formas, en varios tratados, en varios libros, porque esta es una conferencia que se repite mucho a lo largo del tiempo. La peculiaridad de lo que vamos a ver ahora es por qué es un remedio contra, como lo habíamos visto en el título, esto es importante, contra la impunidad. Leyes humanas. Vamos a hablar de las leyes humanas. Preguntas fundamentales: ¿qué es un ser humano? ¿De qué partes está constituido un ser humano? ¿Cómo toma sus decisiones el ser humano? ¿Y cuál es el efecto de las decisiones que toma ese ser humano? Entonces, ¿qué somos? ¿De qué estamos constituidos? ¿En qué parte de eso que estamos constituidos tomamos decisiones? ¿Y cuál es el efecto de aquello que decidimos? Bueno, el ser humano, aspectos interiores, ya lo sabemos. Tenemos entonces una zona que es hipersutil, que es la parte del atma, el espíritu individualizado. Luego tenemos el área búdica con su propio color, el puente Buddhi-Manas. Después tenemos la zona del Manas superior. Después tenemos la zona del Manas inferior. Después toda el área que es de Kama Manas y finalmente tenemos la parte de Kama y más abajo el cuerpo físico. Y aquí, si pudiéramos hacer nosotros una explicación del porcentaje de densidad y el porcentaje de sutilidad de cada uno de estos aspectos, tendríamos que usar el modelo que utilizó Taimi para poder explicarlo. Taimi, entonces, continuamente, cuando hacía este tipo de dibujos, nos ofrecía una superficie triangular, en donde la porción superior tiene menos masa y por lo tanto es el vértice del triángulo, y la parte inferior tiene más masa y por lo tanto es la base del triángulo. Solo que no son triángulos perfectos, a excepción del que va hacia el atma, si es que se pudiera poner así. Bueno, esto es un ser humano. El ser humano entonces gravita interiormente hacia todo eso, también todos ya lo sabemos. Bueno, la sinonimia de la parte de arriba, que es decir, las emociones que sentimos y que normalmente están atrapadas en esta zona y están vinculadas, perdón, a cosas que vamos a hacer y que son buenas y por lo tanto van a tener un efecto positivo. Son, entre otras cosas, alegría, contento, júbilo, alborozo, animación, entusiasmo, regocijo, diversión, satisfacción, risa, hilaridad, etc. Y la sinonimia de la parte de abajo, la parte que está vinculada al área de Kama Manas, pues son iras, arranques, arrebatos, cóleras, exasperaciones, indignaciones, rabia, saña, vehemencia, etc. Aquí hay una larga lista entonces de emociones asociadas a la parte superior y una larga lista de emociones a la parte inferior. Todas estas emociones son los prolegómenos de una serie de decisiones que a su vez habrán de causar karma. Entonces tenemos el ser humano frente a la toma de decisiones. Y aquí tenemos el esquema de Taimi, que es este. Entonces tenemos la parte dual, en la parte baja de lo que sería la mente inferior, la parte de la mente superior, no ocupo aquí el otro círculo, pero es una dualidad mínima, prácticamente una unidad que se resuelve en la parte de Buddhi casi completamente y queda totalmente resuelta en Atma. Y aquí en la parte de abajo entonces tiene una completa separación, es el modelo que usa Taimi para poder explicarlo. Bueno, aquí tenemos al seleccionador, es decir, a la persona que va a pensar qué hace. Y antes de pensar, la mente puede darse el lujo de evaluar o pudiera no darse el lujo de evaluar. Si es presa de sus emociones,
va a actuar casi en el acto. Si no es presa de sus emociones, entonces podrá seleccionar de una caja de herramientas, herramientas de abajo o herramientas de arriba. Las herramientas superiores son bondad, comprensión, generosidad, amabilidad, confianza, prudencia, cariño, aprecio, tolerancia y muchas otras. Las herramientas de abajo son celos, envidia, egoísmo, furia, malestar, enojo, indignación, odio, calumnia, crítica, etc. Entonces, antes de actuar, decide qué herramientas quiere utilizar. El seleccionador, entonces, con su mente, elige la herramienta, ese es el estatus, la entidad herramental con la que quiere tomar su decisión. Y entonces se va a la mente, que son las riendas, este es el famoso mito de la auriga, el cochego de la auriga, y entonces toma la acción, que a su vez va a generar consecuencias, y después consecuencias de las consecuencias. Bueno, este es un relato corto de la toma de decisiones, asociado al periodo previo de reflexión. Y luego que tenemos la mente superior, la mente inferior, el kama, toda la zona de acá, y entonces el ser humano está de alguna manera vinculado también al cerebro físico, con las evaluaciones que hace, y por supuesto que el cerebro físico aquí normalmente no opera de esta manera. La forma del cerebro donde se opera de esta manera se llama discernimiento, donde se busca lo más importante y se sabe que dentro de lo más importante las herramientas superiores son más importantes que las inferiores por lo general. Pero el cerebro normalmente está atrapado en la reflexión común y corriente que forma parte del pensamiento. El pensamiento tiene tres aspectos, que son ideas, juicios y razonamientos. Las ideas son representaciones mentales de objetos y sujetos. Después de las ideas tenemos los juicios, que es la evaluación que hacemos de las cosas como correctas o incorrectas, y finalmente el razonamiento. El razonamiento lineal es la construcción de nuevo conocimiento a partir del previo, a través de muchos modelos, donde el modelo más común es el modelo del silogismo. Entonces, en esa construcción, cuando está sesgada, nosotros podemos tener la impresión de que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Solamente lo que estamos haciendo es que estamos armando premisas universales, premisas particulares, y a capricho de la forma como estas están formadas, nos lleva a una deducción errónea, con la cual vamos a tomar decisiones que van a causar karma. Ahora el otro problema es el de los egos. ¿Qué es el ego? Pues tenemos el ego inferior, básicamente, y el ego superior, cosas que ya sabemos y que están vinculadas entonces a la mente. El ego inferior o personal, que es el hombre físico en unión con su yo inferior, es las pasiones, deseos, instintos animales, es llamado falsa personalidad y consiste en el manas inferior o mente inferior, combinado con el kama rupa, que obra por medio del cuerpo físico, y su fantasma o doble. Esto es la clave de la teosofía. Y esta es una bonita foto que nos habla de entonces de cómo estamos atrapados a través del ego inferior cuando no utilizamos una reflexión. La reflexión lineal es mejor que la no reflexión, pero por encima de ella está el discernimiento. Aquí están las riendas como mente. Para escribir una obra semejante a la doctrina secreta, debo mantener la mente orientada en ese sentido. Esta es la focalización. Día tras día debo permanecer ahí sentada, escribiendo durante largas horas, seleccionando lo más importante de lo más importante. Es decir, aquí está narrando entonces HPB cómo tiene que estar focalizada y cómo tiene que estar orientada a encontrar la mejor manera de hacerlo a través de un discernimiento permanente. Tenemos aquí el Atma con el plano átmico, aquí está la parte búdica, y si nosotros vemos a la mente como riendas, vemos que primero está Mahat, que es la mente, que se dota al ser humano de cuando se le dota de mente para poder unir los principios superiores con los inferiores. De este Mahat se desprende Ahamkara, es el primer desprendimiento, de acuerdo a lo que nos dice Anibesan, y de este se desprende el pensador, que así se le llama. El pensador entonces queda exactamente a la mitad de estas riendas, en donde tiene como varias entidades, espacios que son séptuples y que bajan hacia el ego inferior hasta estar prácticamente en la vinculación con Kama, y otras que van hacia arriba hasta vincularse a Buddha. Todo esto requiere energía, que aquí está, y abajo entonces tenemos el Linga Sarira y finalmente el cuerpo físico. Entonces, esta es la mente como riendas. Viendo esto con más detalle o viendo lo que encontramos es esto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué relevancia tiene esto? Cuando nosotros estamos vibrando en las porciones superiores, lo más probable es que estemos utilizando herramientas superiores, y lo más probable entonces es que tomemos decisiones que pueden ser decisiones que provoquen una unidad amistosa y no una división enemistante. La división enemistante está hacia abajo, como dice Bhagavan Das, la unión amistosa está hacia arriba, como dice el mismo Bhagavan Das.
Entonces, aquí es donde está realmente la clave de las decisiones que vamos a tomar en función de los puntos vibracionales. Si somos demasiado susceptibles y no sabemos cuidarnos de lo que pasa en el entorno nuestro, nosotros podemos entonces de alguna manera influirnos por las personas o las circunstancias que tenemos fuera de nosotros, y eso nos obligará o nos retará para vibrar en cualquiera de las dos denominaciones. Y si ya estamos vibrando abajo, pues lo más probable es que elijamos mal. En ese caso, entonces se hace una pausa muy larga, como hacían los antiguos líderes de las antiguas comunidades primitivas, y después entonces de enfriar completamente esto, regresa otra vez al gobierno del pensador para que el pensador pueda elegir libremente. Primeras leyes, el Código Hammurabi, el rey de Babilonia, ya saben ustedes, el Código Hammurabi era ojo por ojo. ¿Por qué el ojo por ojo es la primera ley civilizada? Le decían a Giovanni Papini cuando escribió el Libro Negro. El Libro Negro lo escribe Papini cuando está en una conferencia, le dicen que cómo puede considerar como civilizada al Código Hammurabi. Dice, sí lo considero como la primera ley civilizada, porque normalmente el ser humano, cuando recibe un daño y lo recibe en esta zona y se indigna, no queda satisfecho con devolver el daño que le produjeron, sino que devuelve ese daño más un poquito más. Es decir, si alguien nos da una patada, pues el otro, para poder sentirse satisfecho, nos da una patada, un empujón y nos pica un ojo. Y el de enfrente dice, sí, patada, empujón y me picas el ojo, pues te rayo el coche y te hago exactamente. O sea, siempre va increciendo la réplica. Entonces el Código Hammurabi por lo menos garantiza que va a haber una horizontalidad en las respuestas, para que no sea ni más ni menos de lo que esto se ha producido. Después, por supuesto, sigue la evolución del propio ser humano, y después de la evolución ya podemos perdonar al ofensor, y así poco a poco vamos saliendo de ese problema. El hombre como lobo del hombre es el famoso Thomas Hobbes, ¿se acuerdan en la obra de Leviatán? Se refiere al estado natural del hombre que lo lleva a la lucha continua contra su prójimo. Eric Fromm analiza con más detalle la obra de Hobbes y dice que sí, que el hombre, para poder matar a otros hombres, primero tiene que renunciar a su humanidad y adquirir una animalidad, es decir, adquirir la personalidad de un animal capaz de matar hombres, y solo en esa circunstancia es como ya se atreve a poder hacer actos criminales. Este proceso de transformación y de disminución de las posibilidades que tiene el ser humano cuando está vinculado a la toma de decisiones de este calibre es un proceso de decisión muy relevante, que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado. Luego tenemos a la famosa obra de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, analizando la condición humana, se da cuenta que si el ser humano no hace un contrato, pues nos vamos a matar unos a otros, porque normalmente la animalidad siempre es algo que domina a los seres humanos cuando nos sentimos en estas formas de vibración baja, y hay tantas cosas que nos llevan ahí que podemos acabar destruyéndonos unos a otros. Entonces dice, la única manera de sobrevivir es hacer un contrato. Y en ese contrato entonces nos comprometemos a no destruirnos. Y entonces hace este libro, que es un libro clásico muy conocido, El Contrato Social, en donde él habla de todas las circunstancias a través de las cuales, por qué esta es la forma en la que los seres humanos podemos trabajar civilizadamente. Bueno, ahora vamos con la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Es decir, salirnos por la tangente cuando hemos cometido un acto mal. En su versión literal, la impunidad significa ausencia de castigo, por supuesto, como ya lo había dicho John Alvio. Esto es lo que es aparente, hablando de las leyes humanas. En las leyes divinas ya sabemos que no, esto más adelante, tarde o temprano, se paga. En su versión literal, impunidad significa ausencia de castigo ante la existencia de una violación de los derechos humanos o de cualquier otro tipo de derecho, cualquier otro falla. El sistema judicial está plenamente diseñado para llevar a juicio o castigar a los responsables. Sin embargo, a veces podemos darle la vuelta y entonces ya no hacemos que la ley funcione, con lo cual entonces privamos de la consecuencia a la persona que está encarnada, y de alguna manera lo condenamos para que en las versiones ya no encarnado tenga que purgar entonces esta situación. Esto lo tomé entonces de la problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas, que nota para reflexionar de Wilder Tyler, que es el director jurídico de Human Rights Watch. Bueno, aquí hay más sobre impunidad. En primer lugar, existe una impunidad cuando las víctimas y la sociedad no alcanzan a conocer la verdad sobre la extensión y las razones de los abusos que han sufrido otros seres humanos.
A diferencia de lo que acontece con los crímenes comunes, la violación de derechos humanos presupone la presencia de funcionarios del Estado, lo cual lo hace muchísimo más grave, o de personas que actúan por su instigación o su consentimiento. Es entonces mucho más difícil que los medios de comunicación conozcan y difundan los hechos y que estos sean registrados por la historia de la sociedad. Bueno, aquí tenemos entonces parte de los vicios que hemos construido como civilización, entre comillas. Civilización es un término que viene de refinamiento, pero bueno, muchas veces no estamos tan refinados como para poder entender por qué hacemos lo que hacemos. Vamos ahora con mi cargo. Lo que de esta importante ley me compete a mí. A mí, sí, a ti. Entonces, a todos. Bueno, tenemos aquí de dónde debemos comprender el cargo. Un poema de alto calibre posee 3 componentes básicos, a saber, cualquiera. El movimiento rítmico del sonido, de lo que se va a recitar, el entretejido de la forma verbalizada y la sustancia del pensamiento, del contenido de lo que se va a decir, y la visión que tiene el alma de sí misma, del supremo yo y de verdad que abarca todos los puntos del compás. Cuando la intensidad de todos estos componentes se encuentran a su máximo nivel, entonces este poema se dice que es un mantra. Cada verso del Rig Veda es un mantra. Por eso en la charla de ayer comentábamos lo que ya decía, lo que ya se decía en relación al óvida oculta, en relación a que debe tener un ritmo y debe tener una profundidad y debe estar uno concentrado a la hora de compartirlo para que pueda tener estos componentes que aparecen en los Vedas. Ahora, los grupos de mantras o versos o suktas, los himnos que componen a los Vedas, conocimiento tradicional, son los registros de múltiples experiencias de los rishis, videntes, de las edades previas. Todo esto lo estamos viendo entonces para que una persona pueda mantenerse en calma y en máxima concentración antes de tomar decisiones que pudieran ocasionarle el generar karma. Tenemos muchas herramientas para que una persona se conserve ecuánime. Y una de las grandes herramientas que aparecen en Oriente pues son, por supuesto, los mantras, sobre todo cuando son rezados de una manera apropiada. En Occidente serían las oraciones también rezadas con una intención clara, con una focalización, con una visualización respecto hacia dónde queremos nosotros enviar la oración y en qué sentido, casi siempre pidiendo protección y permiso, poniéndonos en manos de las jerarquías superiores para que a través nuestra entonces pueda todo este caudal de salud o este caudal de tranquilidad o de paz dirigirse a la persona que lo requiere y lo necesita. Es decir, hay toda una ciencia para aprender a orar. Y luego aquí aparece Thich Nhat Hanh, que saben ustedes que es brillantísimo. Consejo de un gran maestro. Mis acciones son mis únicas pertenencias, dijo él. No puedo escapar de las consecuencias de mis acciones porque son mi única pertenencia. Bueno. Más temas sobre este asunto. Una escena kármica, clásica, para poder entender cómo funciona esto. Entonces tenemos el tema, condiciones, actores y acciones. Aquí está en la vida interior. El tema ayuda a un desconocido que está en una evidente situación difícil. Aquí tenemos entonces a una persona de India que está ahí acostado, no ha comido y está en condiciones de indigente, aunque sabemos que en India hay varios tipos de indigentes por diferentes razones, pero tiene toda la apariencia de que es un indigente que requiere ayuda. Condiciones. Una persona muestra necesidad de ser ayudado. Está solo en un hospital, sin dinero, enfermo y en una situación desesperada. Es un ejemplo. Actores, el necesitado pasivo, pues no busca activamente ayuda, simplemente está ahí tirado. Y varios que lo observan en esa situación. Dentro de esos varios hay uno en especial que lo observa con la intención de ayudar, los demás pues lo ven y siguen caminando. Acciones, una multitud indiferente y hasta molesta por observar lo que sucede. Dentro de la multitud hay doctores, enfermeras, familiares de otros pacientes administrativos, pero nadie le hace caso a este. Uno en especial reacciona, se acerca al enfermo, sentado en el piso, derrotado, no tiene dinero y está enfermo, sus pies descalzos, ensangrentados. La persona que se ha acercado pregunta lo que le pasa y el enfermo rompe en llanto. El señor observa el problema, llama a camilleros, se hace cargo de pagar la cuenta y atiende a la persona. Lo deja internado, lo interna porque ha pagado ya los derechos que requiere esta persona para poder ser atendido y al día siguiente se acerca al hospital para preguntar, pero la persona ha fallecido. Pero al menos fue atendida por el personal y murió en paz y además bien atendida. Se hace cargo también del funeral, triste pero satisfecho. Uno
dentro de decenas de personas que pasaron por ahí. ¿De dónde ganó esta persona a pasar esa última noche de vida en paz? Bueno, esa es una condición dármica. ¿De dónde esta persona respondió a la escena kármica, es decir, a la provocación del medio ambiente para responder con lo mejor que tenía de sí mismo? Bueno, de alguna manera la vida entonces se encarga de hacer estas asociaciones, a veces sí y a veces no, y depende mucho de que la persona esté totalmente alerta para tomar la decisión que corresponde cada vez que observamos entonces que hay una provocación del medio ambiente, para que nosotros podamos reaccionar. ¿Qué hacer para reaccionar como el sujeto que observa? Discierne y ayuda. Pues hay que desarrollar virtudes. Hay que desarrollar virtudes para convertirnos en esto que va a ofrecer algo a este. Bueno, aquí está el Sanatana Dharma, consiste en virtudes como cuáles, bueno, pues la honestidad, abstenerse de dañar a seres vivos, la pureza, la buena voluntad, misericordia, paciencia, tolerancia, autocontrol, generosidad y ascetismo. Ese es un formato de vibración que nos ayudará a estar listos para poder hacer funciones de ayuda. Sanatana Dharma y Sabadharma, ¿estamos capacitados de manera innata para obedecer la ley del karma? Veamos. Sabadharma es aquello que por naturaleza el ser humano puede realizar de manera clara, lo que cada persona está preparada para hacer de forma innata. Ya lo trae. Sabadharma es importante porque todo el sistema de una persona está preparado para que tenga comprensiones constantes ejecutando acciones respecto a todo aquello para lo cual ha nacido y posee según el tipo de habilidad natural con la que ha nacido. Sabadharma es un constante estado de asertividad, es decir, en donde los retos que tenemos son inmediatamente asumidos, de saber lo que se hace. Alguien que no es experto intenta desarmar la máquina y lo hace con dudas, con inquietud. Así, vivir el Sabadharma es vivir en una ausencia de esas dudas. La persona tiene claro lo que tiene que hacer. No duda. Si duda, no está todavía en la connotación de Sabadharma. Lo tiene claro, lo que acaba de pasar y lo que tiene que hacer. Entonces es vivir una ausencia de dudas dialécticas o emocionales que aquejan y delimitan a las personas, permitiendo mantener un constante estado de comprensión de toda la situación. ¿Podemos alcanzar esta vibración? Bueno, en teoría sí, con el Sanatana Dharma. Entonces hay que trabajar esto, hay que operacionalizarlo, hay que aplicarlo, hay que empezar a vibrar. Y después de meses o años de estar vibrando en esta circunstancia, aparentemente puede activarse ese estado existencial. Recordemos honestidad, abstenerse de dañar a seres vivos, que esto es muy budista, la pureza, buena voluntad, misericordia, paciencia, tolerancia, autocontrol, generosidad y ascetismo. Ascetismo razonable, no vamos a ascetas. Vamos a ver con más detalle todo esto. Si usamos el factor de honestidad, si estuviéramos haciendo una prueba, sería un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en forma de ser y actuar. Eso es honestidad. ¿Cómo trabajamos honestidad? Pues hay que trabajar las patas, que son estas. Es decir, la honestidad es un factor complejo, hay que buscar entonces las partes que llaman dimensiones, las dimensiones de este factor, que estas sí las podemos trabajar. Entonces, tenemos que definir entonces qué es un comportamiento decente, comprenderlo y ejecutarlo. ¿Qué es el pudor? Comprenderlo y ejecutarlo. ¿Qué es la dignidad? Comprenderla y ejecutarla. La sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez. Y si movemos esto, se sube, es decir, este factor se eleva. El autocontrol, el dominio y control de uno mismo, que se hace a través de la templanza, es decir, uno deja de lado la intemperancia. Y aquí entonces se pone la calificación, lo comprendo, pues hay que poner un número, lo practico, hay que poner otro número, y así es como hacemos una evaluación de este esquema. La pureza, esencial, libre y exento de toda contaminación de pensamientos u obras. Entonces, para que nosotros estemos en pureza total, en lo esencial, tenemos que estar exentos de cualquier contaminación, de cualquier tipo de pensamiento que constituya un contraflujo contra lo que supuestamente queremos o entendemos como pureza. La buena voluntad, haz voluntariado en un albergue de animales, lleva la comida al personal de la sala de emergencias de tu hospital local, dona ropa buena, no la mala, profesional y sin usar, a un armario de ropa de segunda mano para que alguien que la pueda necesitar. Bueno, la buena voluntad se trabaja con acciones. La misericordia, el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Esa es la misericordia. No es tanto al que lo merece, al que no conocemos, al que no sabemos si lo merece, incluso al que sabemos que no lo merece, pero la misericordia entonces es ese trato compasivo para esa persona.
Paciencia, la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades que están aparentemente más allá de las normas. La generosidad, un valor que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio o esperando muy poco a cambio. Abstenerse de dañar seres vivos, renunciar a la posibilidad de dañarlos. Tolerancia, persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Es decir, la capacidad que tenemos de trabajar con personas diferentes. El ascetismo, práctica de un estilo de vida austero, de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, que siempre es estorbada por el exceso de los placeres materiales. Este es un ejemplo de cómo se construye una prueba, obviamente muy simple, para que la gente sepa más o menos en qué estado vibracional se encuentra. Luego, no tengo que ser como tú para que te guste, ni tú tienes que ser como yo para que me gustes. Solo tenemos que aceptar nuestras diferencias y aprender a vivir con ellas y hacer un equipo productivo, sabedores de nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Bueno, definición y reto. Paciencia. Quedamos a 1 hora, se están tardando mucho. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. Nos lo recordamos. El karma, malditos flojos, se quedaron dormidos, idiotas, impuntuales, a ver hasta qué hora salimos al taller que hemos nosotros planificado y encima esta persona llega tardísimo y ahora quiere que le carguen la maleta y ahora está llamando por el móvil. Bueno, entonces, aquí estamos haciendo karma. Dharma, no sé qué le ha pasado a esta persona, esperaré un rato y si no llega me marcharé, estaré atento a no enojarme y a no juzgar de manera gratuita. Misericordia, el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Me han robado, me ha calumniado y ahora viene a pedirme clemencia. No lo reciban por mí que se muera, él se lo ha buscado. Esto es karma, aunque esté justificado. Dharma me ha robado, calumniado, pero entiendo que es debido a su nivel de desarrollo. Le ayudaré en lo que se pueda. Generosidad, un valor que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio, entonces vamos a ayudar a esta persona, pero que te firme un pagaré. Pone letra chiquita el exceso de compromisos, aprovechemos que está necesitado y que no lee muy bien. Karma. Dharma, voy a ayudar a esta persona y le diré que no tiene que pagarme ni reconocerme nada, porque está en una situación de necesidad que yo reconozco perfectamente. Honestidad, conjunto de atributos personales como la decencia, pudor, dignidad, ya lo habíamos visto, y aquí, bueno, vienen las demás explicaciones para los que puedan ver con calma después la presentación completa de esta charla y puedan entonces de alguna manera ver cuál es el ejemplo que estamos tratando de poner aquí para que quede claro entonces cómo los principios fundamentales nos pueden llevar a un estado vibracional o nos pueden alejar de un estado vibracional si estamos relacionados más con el karma. Ahora que lo tienes claro, suponiendo que lo tenemos claro, primero, apréndete la ley. Segundo, obedécela por voluntad propia, por el bien mismo. Tercero, aprender a dirigirnos a nosotros mismos con respeto, dulcificando nuestra manera de expresarnos con nosotros y con otros. Cuarto, saber manifestar amor, aprecio, comprensión, cariño. Observa detenidamente la ternura en la naturaleza para inspirarte, porque ahí la vas a encontrar. Esto ayudará mucho a hacer un buen dharma y renunciar a generar deudas kármicas que lentificarían nuestro proceso evolutivo. ¿Dónde puedo copiar esto? Allí en la naturaleza. Ahí está la ternura. Y estas son 2 fotos, pero hay miles de fotos en donde podemos nosotros encontrar en la naturaleza mucha de esta ternura. ¿Por qué hacemos lo que hacemos de John Bach? Enseñanzas directas, interiores del libro El gen egoísta, según él. A nuestros genes les importa mucho la supervivencia y la seguridad, dice este autor, pero con una meta subyacente, que vivamos el tiempo suficiente para tener hijos. Una de nuestras motivaciones principales es la reproducción. El atractivo físico no es el único desencadenante del impulso de reproducción. Nuestro inconsciente detecta señales hormonales de fertilidad también, ya lo sabemos con las feromonas. Seres humanos, nuestras experiencias tempranas establecen las pautas no solo de las personas en las que confiamos, de bebés y de niños, sino la confianza que sentiremos hacia la gente durante toda la vida. Este es un libro interesante, este nada más es un trozo de John Bach, en donde se explica él, o por lo trata de explicar, cuál es el poder del inconsciente y por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos procesos psicológicos de orden superior que nos sirven para evaluar, motivarnos y realizar conductas, que operan de forma inconsciente, pero ¿quién lo creyera? Sin la previa experiencia y uso consciente, lo cual se creía que eran prerequisitos para que se pudieran ejecutar dichos procesos. En este pequeño párrafo, él de alguna manera coincide con las verdades teosóficas, porque dice, bueno, obviamente con otra jerga, pero habla de que hay procesos psicológicos de orden superior, eso tiene que ver con el yo superior,
No sirven para evaluar, motivarnos y realizar conductas, ya lo hemos visto, el tema de la mente. Operan de forma inconsciente, esto es un lenguaje más psicológico, pero digamos que se trata de hacerlo consciente, aunque podrían operar de manera inconsciente. Pero ¿quién lo creyera? Sin la previa experiencia y uso consciente. Es decir, él se ha dado cuenta que la persona que aparentemente no tenía la experiencia de esta generosidad y de pronto la activa. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo cual se creía que era prerequisito de una conducta que se exhibe el hecho de haberla aprendido a través de un contexto social real. Dice, ¿quién lo dijera? Nosotros creíamos que eran prerequisitos para que se pudieran ejecutar dichos procesos y encontramos que no es así. Nuestra capacidad de resolver problemas complejos sin la ayuda del pensamiento consciente tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Este es uno de esos libros en donde, aunque no esté escrito teosóficamente, tiene una enorme cercanía porque es un observador muy cuidadoso acerca de lo que es obrar bien y obrar mal, y entonces habla de los instintos y habla de muchas otras detalles. Es un bestseller hasta donde sé, y el libro se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos ahora con las leyes divinas. Explicaciones técnicas del proceso kármico. Ahora debemos sentarnos en la silla de aprender lo técnico para comprender mejor esta ley. Solamente trataremos de entender. Karma como armonía entre efectos y causas. Cuando el budismo enseña que karma es aquel núcleo moral de todo ser, lo único que sobrevive a la muerte y continúa con la transmigración o reencarnación, quiere decir simplemente que después de cada personalidad no queda más que las causas que ésta ha producido. Todo lo demás se evapora. Causas que son imperecederas, esto es, que no pueden ser eliminadas del universo hasta que sean reemplazadas por sus verdaderos efectos y destruidas por ellos. Por decirlo así, y tales causas, a no ser que sean compensadas con efectos adecuados, durante la vida de una persona que las produjo, seguirán al ego reencarnado la cantidad de vidas necesarias que se requieran y le alcanzarán en su reencarnación subsiguiente hasta quedar todo restablecida la armonía entre los efectos y las causas. Esta es una manera muy completa de decir entonces lo que es esta ley de karma. Ninguna personalidad, mero conjunto de átomos materiales y de peculiaridades instintivas y mentales, puede continuar naturalmente como tal en el mundo del espíritu puro. Solo aquello que es inmortal en su misma naturaleza y divino en su esencia, esto es, el ego puede existir para siempre, y siendo el ego el que elige a la personalidad que la va a animar después de cada devachan y que recibe por medio de dichas personalidades los efectos de las causas kármicas producidas. De ahí que el ego, el yo, que es el núcleo moral del que se ha hecho mención, y karma encarnado sea lo único que sobrevive a la muerte. Esta ley existe desde la eternidad y en ella porque es la eternidad misma. Y como tal, puesto que ningún acto puede ser coigual con la eternidad, no puede decirse que obra, porque es así la acción misma. No es la ola la que ahoga al hombre, sino la acción personal del desdichado que marcha deliberadamente y se coloca debajo de la acción impersonal de estas leyes que gobiernan el movimiento del océano y que él mismo ha despertado. Otra manera de hablar de lo mismo. El hombre es quien traza y crea las causas, y la ley kármica ajusta los efectos. Y este ajustamiento no es un acto, sino una armonía universal que tiende siempre a recobrar su posición primitiva, es decir, su equilibrio, como una rama del árbol que si se dobla con violencia rebota con la misma fuerza correspondiente de aquel que la ha doblado. Permite el karma que se le escudriñe, no ha envuelto sus decretos en la oscuridad de un modo intencionado para confundir al hombre, el karma, ni tampoco castiga al que osa escudriñar sus misterios. Antes, al contrario, aquel que a fuerza de estudio y meditación descubre sus intrincados senderos y arroja alguna luz en sus oscuros caminos, en cuyas revueltas perecen tantos hombres a causa de su ignorancia, del laberinto de la vida, trabaja para el bien de sus semejantes. El karma es una ley absoluta y eterna en el mundo de la manifestación. Como solo puede haber un absoluto, como una sola causa eterna siempre presente, los creyentes en el karma no pueden ser considerados como ateos o materialistas, y menos aún como fatalistas, puesto que el karma es uno con lo incognoscible, de lo cual es un aspecto en sus efectos en el mundo fenomenal. Esto es de HPB. Sí se puede escudriñar el karma. Bueno, primero el karma acumulado latente, que es el constituido por la multitud de causas que vamos acumulando en el decurso de nuestra vida y que no pueden tener inmediata realización, karma activo o empezado. Después tenemos algunas otras formas de karma que aparecen en la obra de sabiduría antigua. Bueno, ascendemos o descendemos, la mente determina la elección.
Bueno, pues primero tenemos que ver un abanico de lo que vamos a decidir. Y si en ese abanico somos capaces de encontrar la decisión más elevada y sutil, y después la decisión que es bastante elevada, pero no la más elevada y bastante sutil, después lo que sería una decisión neutra, una decisión oscura, o la decisión más oscura, lo peor de lo peor. Lo peor, lo neutro, lo mejor y lo mejor de lo mejor. Si somos capaces de verlo y ver el efecto que esto tiene y obrar en consecuencia, entonces tenemos a través de la templanza, es decir, del control de las pasiones, y no de la intemperancia, sino de la templanza, la posibilidad de determinar una elección inteligente. Bueno, aquí tenemos menor masa, mayores posibilidades, mayor masa, menores posibilidades. ¿Qué es mayor masa? Pues vibrar en las zonas más bajas de la estructura. Aquí hay más masa y hay menos sutilidad. Aquí hay menos masa, más sutilidad. Entonces la mente arma pensamientos y determina la materia que la acompaña. Aquí estamos en la unidad con poca masa y una vibración enorme, unos hercios enormemente rápidos, y aquí viene la dispersión en la diversidad. Aquí está entonces la obligación de tomar una decisión que viene de Mahat, después de Ahamkara y finalmente en el pensador. Y aquí se abre el abanico, y en ese abanico vemos lo mejor de lo mejor, lo mejor, lo neutro, lo peor y lo peor de lo peor. Y después de observarlo y de verlo con mucho cuidado, entonces la persona, si está concentrada, si está vibrando adecuadamente, entonces la persona tomará una decisión sabia. Entonces aquí vemos la analogía, la unidad, Purucha, Prakriti, muy poco, este es un ejemplo nada más, que es el tallo de la flor, y luego el recipiente físico denso, que este es muy parecido a los chakras. Luego tenemos personajes en la historia muy curiosos. Este personaje es un personaje poco conocido y que es narrado en la literatura teosófica. Se llama Mr. Kili. Y él definió la electricidad y aquí empezó a poner un cuadro de vibraciones moleculares, intermoleculares, atómicas, interatómicas, etéricas e interetéricas. Y esta ven ustedes entonces los hercios que tiene, 24.300 millones en la porción más elevada, y en la vibración molecular tiene apenas 100 millones. Y entonces, de una u otra manera, él describió esto. Este Kelly, entonces, en noviembre, se consideró, después de mucho tiempo, un fraudulento inventor norteamericano. ¿Y por qué? Porque dejó de publicar, porque dejó de compartir, pero conforme han pasado los años y conforme vemos lo que normalmente la sabiduría teosófica nos dice, empezamos a ver que realmente no estaba tan... bueno, era un inventor de un montón de cosas, que una vez que calla, por los ataques que tenía respecto a lo que estaba haciendo, se le fustiga de una manera terrible. Yo encontré una cita de él en alguna de las obras de HPB y entonces lo puse aquí porque, bueno, lo que vamos a encontrar es que muchas veces una persona que encuentra que no es el momento para decir las cosas que debe decir, esto va a generar una serie de ataques en su contra, con lo cual va a sufrir él, pero además va a facilitar que hagan karma los perpetradores de este sufrimiento. Entonces, no quitarse de ahí es permitir que las personas que son perpetradores en potencia actúen esa condición humana y por lo tanto lo ataquen y por lo tanto hagan karma, y entonces está sirviendo él entonces para que la gente se complique. Bueno, tenemos entonces diferentes grados de densidad, lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, ya de alguna manera lo hemos visto. Tenemos grados de libertad, expansibilidad, son cuestiones que tienen mucho que ver con este diagrama del que ya se ha hablado. Y aquí tenemos a este punto de la pregunta, ¿por qué 3 logos? Bueno, esto ya viene en muchos de los libros de lo que se está viendo en la clase de Isaac, en donde tenemos el triángulo isósceles que practica Taimni para poder explicar que en realidad no son triángulos equiláteros, sino triángulos diferentes. Y el equilátero normal es el que está arriba, en el triángulo monádico, pero no en el átmico de Atma Buddhimanas. Entonces hay una serie de cosas que nos ayudan a entender un poco el punto de energía con conciencia, donde va a salir el vórtice, y luego lo que es el plano de manifestación atómico y todo lo demás. Bueno, toda esta enseñanza que nos da la teosofía nos ayuda de alguna manera a ver que los estados vibracionales de todo lo que ocurra, porque se acuerdan que en esta sabiduría existen átomos que van a vibrar en diferentes densidades y que están ahí en una especie de armario para que nosotros, a través de nuestros pensamientos, podamos habitar esos clústeres, pero habitar esos clústeres de alguna manera es provocado por nosotros,
porque nosotros al elegir las cosas que pensamos nos acercamos a un clúster en donde hay ciertas características de vibración que pueden ser muy densas o pueden ser muy sutiles. Entonces, el hecho de aprender a pensar es uno de los temas fundamentales del que va a elegir las cosas que podrán causarle karma o no. De esta suerte ya no tenemos una dualidad, sino una trinidad saber, el ser, el no ser y la relación entre ambos. De esta trinidad se resumen todas las cosas y todas las reacciones, tanto actuales como posibles. Y de aquí, tres, ni más ni menos, sea el fundamento de todos los universos, en su conjunto y en cada universo en particular. Este hecho fundamental exige de un plano de manifestación trina un sistema solar. Y aquí, porque el uno, el punto que va en tres direcciones a la circunferencia del círculo y materia vuelve a sí mismo. Manifiesta distinto aspecto en cada lugar de contacto con el círculo. Bueno, esto lo estamos viendo con Isaac, de la doctrina secreta, y yo lo he dado también un poco en la parte de ciencia. El ser, cuando se reconoce a sí mismo, es sabiduría, chit. El ser, cuando se retrae del no ser, en su pura naturaleza, es felicidad, ananda. Todo logos es un universo y repite esta universalidad, conciencia del ser. En su actividad es la mente creadora, el guía, correspondiente a su sato universal. Bueno, estos son algunos principios respecto a cómo se maneja la energía y cómo tenemos estados vibracionales suprasutiles, sutiles, normales, densos y muy, muy densos. La literatura teosófica entonces nos llena de informaciones para poder entender esto. Esta es la noción de equilibrio del yin-yang. Y aquí tenemos todos los triángulos isósceles que se dan entre el punto central, la porción más ascendida y la porción menos ascendida, y cómo van bajando o subiendo en cada uno de los clústeres que representan estados de pensamiento en particular. El yin y el yang, femenino, masculino, pasivo, activo, noche, día. Aquí tenemos entonces el tema de las dualidades en general, asociados a la unidad, una vez que la unidad está dispersa. Y aquí tenemos los planos en el primer aspecto, segundo aspecto y tercer aspecto, que está fuera de este plano en el cual nosotros vamos a tomar decisiones. El plano divino Ari, el plano Anupadaka, entonces tenemos Adya, Tapa, Yana, Maha, Bhuva y Bu. Y aquí son el mundo de la no forma, y aquí la forma super sutil, la forma sutil, la forma menos densa y la forma más densa hasta que llegamos al cuerpo físico. Y nosotros podemos imaginar en un momento determinado que si estos recipientes existen y tenemos la habilidad de acercarnos a ellos a través de cualquier disciplina que nos permita acercarnos a estas formas de percepción y estas formas de sensación, a través de las cuales nosotros podamos emitir pensamientos sumamente sutiles, entonces toda esa información está en el conocimiento teosófico de diferentes formas. Y aquí estamos ejemplificando y comparando esto con la alegoría de la Cábala. Tenemos en las formas más densas, aquí están los prisioneros viendo las sombras. Después, en las formas, conforme se va ganando sutileza, pues tenemos al prisionero que se ha librado de las cadenas y observa que esto no es la realidad. En realidad son sombras de personas que van caminando acá, ve la fuente de la luz, luego sale hacia la enceguecedora realidad de la parte de la no forma, que es la vibración más sutil. Esta extraordinaria alegoría entonces va sobre el mismo tema. Para poder percibir el plano físico, los órganos de los sentidos, sin embargo, esto ocasiona fallos frecuentes, como este caso. Y aquí pues no se ponen de acuerdo, simplemente porque de acuerdo a la teoría de la relatividad están ubicados en situaciones que no les permiten ver que en realidad los dos están en lo correcto. Para percibir los planos sutiles hay que usar los sentidos superiores, es decir, en vez de ir hacia afuera hay que ir hacia adentro. Y ahí vamos a ver estos vórtices y por lo tanto vamos a contactar, y si contactamos vamos a empezar a vibrar. La acción kármica realizada por inteligencias superiores, los señores del karma, son las grandes inteligencias espirituales que guardan los registros kármicos y ajustan las complicadas operaciones de la ley kármica. Se les designa a sí mismo con nombre de lípicas y maharajas. Hay unas jerarquías de inteligencias que dimanan de los 7 logios secundarios y forman el cuerpo gobernante de su reino, guía procesos de orden natural. Son unos seres radiantes dotados de un vasto conocimiento y de gran poder. Entre tales inteligencias figuran los lípicas, que son los registradores de karma de dicho reino y de todas las entidades que hay en él, los maharajas o de barajas que vigilan y dirigen las operaciones de la ley kármica, las numerosas huestes de constructores que moldean todas las formas según las ideas contenidas en el tesoro de logos de la mente universal, y esto está en sabiduría antigua de Ani Pesach. Bueno, en una de las charlas que dio Gaspar, tomé esta foto, y también una de Gaspar, para los que no lo conozcan, tomado de la clase de Gaspar sobre el convenio de la doctrina secreta.
Y dice, la evolución espiritual del hombre inmortal, interno, el hombre inmortal es el interno, constituye la doctrina fundamental de las ciencias ocultas. Vamos a leer otra vez. La evolución espiritual del hombre inmortal, es decir, el hombre interno, constituye la doctrina fundamental de las ciencias ocultas. Para reconocer aún lejanamente semejante evolución, el estudiante tiene que creer, uno, en la vida universal una, independiente de la materia, es decir, la todavía no manifestada, o lo que la ciencia considera como materia, y dos, en las inteligencias individuales que animan a las distintas manifestaciones de este principio. Una vida una está estrechamente relacionada con la ley una que gobierna el mundo de la existencia. Dos puntos, karma. En sentido exotérico, este es simple y literalmente acción, o más bien una causa que produce un efecto. Esotéricamente es una cosa por completo distinta, en sus efectos morales de mayor alcance. Es la ley de retribución siempre infalible. Si nos concentramos mucho en este trozo del compendio de la doctrina secreta, podemos entonces, como sabemos que viene muy comprimida, empezar a ver entonces la enorme importancia que tiene el karma, comprenderlo y saber vivir con él y saber fluir a través de él. Bueno, los gestores del karma, los lípicas, anotadores, analizan pensamientos, palabras y acciones de todo el mundo. Están los evaluadores, miden efectos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios de cada una de las acciones que la gente normalmente hace en forma de pensamiento, palabra y acción. Que son gestores de consecuencias, los maharajas planifican el regreso de dichas acciones para que vuelvan otra vez a los interlocutores. Sugieren las condiciones de pago positivo o negativo para la devolución del equilibrio. Se prepara el destino parcial de la siguiente encarnación, donde el pago o parte de él será cubierto dentro de determinadas condiciones. Todo este tema es bastante complicado y muy difícil de imaginar. Es muy difícil de imaginar la enorme cantidad de entidades que se dedican en cada ser humano a hacer un registro de lo que cada ser humano elige a lo largo de un día y a lo largo de toda su vida. Sin embargo, así es, por difícil que parezca el imaginar. Los lípicas son registradores celestes, escribientes, escribanos, aquellos que registran cada palabra proferida, cada acción ejecutada por el hombre mientras vive en esta tierra. Como enseña el ocultismo, son los agentes del karma, la ley de retribución. Son los registradores o cronistas que impresionan para nosotros las invisibles tablas de la luz astral, la gran galería de pinturas de la eternidad, un registro fiel de cada acción y aún de cada pensamiento del hombre, de todo cuanto fue, es o será en el universo fenomenal. Como se expresa en Isis sin velo, este lienzo divino invisible es el libro de la vida. Los lípicas pesan los actos de cada personalidad en el momento en el que se efectúa la separación definitiva de sus principios, en el kama loka, y suministran al hombre el molde de su cuerpo etéreo futuro, molde ajustado a las condiciones kármicas que el propio sujeto ha provocado. Cadenas de consecuencias primarias, esto ya lo hemos dicho algunas veces, pero bueno, viene a colación por el tema que estamos viendo. Esta es una historia, dice, por un clavo mal puesto se perdió una herradura. Es decir, el herrero erró mal al caballo, entonces puso mal el clavo y se perdió una herradura. Por esta se perdió un caballo, el caballo no pudo galopar lo suficientemente rápido. Y por esto se perdió el jinete, el que iba en el caballo. Fue capturado y muerto por el enemigo. Eso es de Benjamin Franklin, pero en realidad es una historia muy anterior a él. Posibilidades para el herrador: poner bien un clavo en una herradura o ponerlo mal. Si lo pone mal, pues él no se imagina que va a pasar todo esto, pero si pasa todo esto, se le anota su karma. Ahora, si puso mal el clavo y no pasa nada, pues entonces tendrá una poca anotación. Pero si eso que hizo mal va a generar todo este lío, pues eso se le agrega al herrador. Elige ponerlo mal, posibilidades: se cae la herradura o no se cae la herradura. Si se cae la herradura, posibilidades: el caballo sigue o el caballo no sigue. Si el caballo no sigue, posibilidades: el jinete se cae y huye o se queda y es capturado. Si el jinete es capturado, posibilidades: es encerrado o fusilado. El jinete es fusilado, bueno, pues le va como en feria aquí al herrador porque ha hecho mal su trabajo y esto ha generado enormes consecuencias. Los maharajas, las 4 grandes divinidades kármicas situadas en los 4 puntos cardinales para vigilar a la humanidad. Bueno, sentido exotérico es la acción o más bien la causa que produce el efecto. Todo esto de alguna manera ya se dijo, entonces vamos a pasar. El sentido, aquí está, la consigna del teósofo es paz. Su objetivo es la verdad y el medio es la tolerancia. Sin tolerancia es imposible en nuestro corazón la fraternidad humana. Sin tolerancia es imposible la paz.
Vamos a verlo con más detalles. ¿Cuál es el sentido de ser teósofos? 1. La consigna del teósofo es conseguir el estado de paz. Su objetivo para llegar a esa paz es la verdad. Y el medio es la tolerancia. Sin tolerancia es imposible en nuestro corazón la fraternidad humana. Ningún intolerante puede ser fraterno. Sin tolerancia es imposible la paz. Y por lo tanto ya no estamos en la consigna esencial de un teósofo. Forma, salud y vitalidad. ¿Cómo se dan los efectos físicos? El Inga Sarira es el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre y los demás seres vivientes, determinando sus límites y estructura. Dibuja o moldea sus formas orgánicas, así como los caracteres típicos de la especie y de la raza, aún ciertos rasgos de familia. En una palabra, es el nisus formativus, el agente que preside la evolución de las formas orgánicas. Es también el Inga Sarira el principal factor donde se originan nuestras enfermedades. Bueno, esto es de la doctrina secreta. ¿Cómo funciona la evolución? Pues la evolución depende mucho del esfuerzo que haga el sujeto para que a través del buen uso que haga de la ley del karma pueda entender cómo se evoluciona en este entorno. Dónde se toman las decisiones, ya lo vimos en la mente gravitatoria del pensador, la ley de retribución, de causa y efecto, de causación ética. Entonces, presupone este tipo de elementos, es decir, presupone que hay cierta libertad, ciertas posibilidades, cierto grado de deseo, una capacidad de elección, una comprensión del acto, una comprensión de las consecuencias del acto que se elija y una consecuencia de la consecuencia y así sucesivamente. ¿Cómo funciona el karma? Como sabemos, cada átomo se mueve gracias al dinamismo que emana de su principio espiritual, o mónada. También sabemos que largas cadenas de átomos forman moléculas que a su vez son regenteadas por inteligencias que permiten a la molécula funcionar, primero integrada a través de puentes, es decir, una serie de átomos con su propio regente atómico, pero ahora hay un regente superior que es el molecular, en donde todas las demás regentes de los átomos de alguna manera le obedecen. Y segundo, adquirir funciones por las cuales han sido creadas. De ahí nos vamos a los eucariotes, protocariotes, células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, y al final llegamos a los individuos. Todo gobernado por inteligencias. En el caso del ser humano, el cerebro físico alcanza un nivel de maduración tal que permite conectar con la mente superior y de esa manera se forma la autoconciencia. A partir de ella, el libre albedrío y como consecuencia de este libre albedrío del sujeto, ya no es responsable de lo que decide, ya es responsable de lo que decide generará karma. Sí, es un largo proceso evolutivo desde que éramos átomos simples y luego vamos creciendo después como eucariotes, protocariotes, es decir, células sin núcleos, células con núcleos, células y tejidos un poco más sofisticadas, luego tejidos de órganos, aparatos, sistemas y finalmente de individuos. Solicitud de ayuda, oración de reflexión dirigida al ego divino, y estas son algunas reflexiones de charlas que hemos tenido esto no está en ninguna literatura, pero son charlas que de alguna manera sí, en las que hemos estado y hemos escuchado esto. Dirigida al ego divino individualizado, Padre nuestro que estás en el cielo, invocación, venga a nosotros tu reino, permite al aurigo pensador ser influido por tu luz, karma 1, perdona nuestras ofensas en la medida en la que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, karma. Karma 2, danos las oportunidades para ganarnos el pan de cada día, así como nosotros hemos dado oportunidades a los demás para que con su esfuerzo se lo ganen, es el karma 2. Protección, en la medida de lo posible, kármicamente no nos dejes caer en tentación, en la medida de lo posible. Si tenemos karma, pensamos que es imposible. Inspira nuestro divino para tener templanza y controlar la intemperancia representada por el ego personal o animal. Es una especie de interpretación de la oración de la montaña de acuerdo a cosas que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Por karma se ponen a disposición las oportunidades, en la esfera celeste se planifica, en la terrestre el encarnado debe contactar con ellas y utilizarlas para su proyecto de vida. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y con eso tenemos nosotros entonces la tela a través de la cual interpretaremos el destino. Bueno, ¿de qué depende que se encuentren las oportunidades y se aprovechen? Pues de que la mente esté despierta, el cuerpo mental esté consciente, que entienda el karma, para no hacer un karma nuevo y que entienda además que las oportunidades que surgen pues son oportunidades a las que tenemos derecho desde el punto de vista dármico y entonces tenemos que estar súper despiertos para poder aprovecharlas. Este es el cuerpo mental con el pensador sutil, con pensamientos sutiles, nivel vibracional sutil muy alto. Estas son las formas de las que ya habíamos comentado hace un momento. Modelo del gran ciclo del karma. Tenemos la ida y la vuelta. Se planifica la respuesta por la provocación para un ajuste de cuentas. Se da la orden de actuar a través del cerebro físico. La orden se ejecuta y generalmente ocasiona daños a un tercero.
El daño registrado y anotado por los lípicas. Se siguen las consecuencias de lo elegido y realizado para ver hasta dónde llegan los daños. Una vez finalizadas las consecuencias, se archivan y se planifica el retorno al emisor. Se planifican las condiciones para que el emisor reciba justamente lo que ha ocasionado aquí. Se aplica en el emisor que ahora se ha convertido en receptor. Entonces, ahora el que antes fue emisor, ahora es receptor, y entonces tiene una provocación externa o interna. Hay una zona de recepción del ego inferior, en donde vuelve otra vez a recibir, después de este largo ciclo, empieza a recibir las consecuencias de lo que él mismo ha provocado. ¿Okay? Aprendiendo a fluir con el karma. Eso es súper importante. Conocimiento del karma no es para espantarse ni para regañar. Es para comprender cómo funciona y beneficiarse. Es una ley. Tenemos que aprender a estar con ella como la ley de gravedad, que nos indica que no podemos caminar abajo de un piano porque se nos puede caer en la cabeza y hasta ahí llegamos. Entonces, si sabemos cómo es la ley de gravedad, entonces poco a poco nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para funcionar de una manera apropiada. Bueno. Para comprender es necesario comprender con H, es decir, integrar el conocimiento para fluir con él. Tenemos el autoconocimiento, la autoaceptación y la integración y autoadministración, más aparte el discernimiento, que es un buen punto de arranque para familiarizarse con esta energía que rige a todo el universo. Entonces, primero conocerme, y dentro de ese conocerme, saber entonces que estoy propenso a tomar decisiones que van a generar karma. Después, autoaceptarme, porque cuando yo vea que tengo cosas que están poco desarrolladas, por lo tanto serán más proclives a generar más karma. Después, integrarlas. Integrarlas es que una vez aceptadas, tenemos que integrar el hecho de que son parte de nuestra propia estructura para detectar cuando están en el prolegómeno de una acción y de alguna manera poder encontrar formas de controlar. Y esto se hace en la autoadministración. La autoadministración, yo sé que tengo áreas con muy poco presupuesto y que por lo tanto no van a ser capaces de dar respuestas apropiadas, y entonces tendré que ingeniármelas para poder administrar esas limitaciones que tengo y que no provoquen karma. Más el discernimiento, tratar de encontrar cuál es lo más importante dentro de todas las cosas que puedo observar. Todo esto es un buen punto de arranque para familiarizarse con esta energía que rige al universo. Todo parte entonces del autoconocimiento. La autoconciencia, ¿dónde ocurre? En el universo interior del ser humano hay lugares distinguibles con funciones y funciones, sin lugares específicos, sin locas. El lugar loca llamado ahamkara, función, brindar el concepto de yo, o sea, debo entender teosóficamente que hay una parte, una zona, una estructura interna en donde está la noción de yo soy. Luego tenemos varios otros lugares que tienen diferentes funciones, y una vez que conocemos todo eso, todas estas cosas, porque buceamos un poco en la literatura teosófica, entonces empezamos a referenciar las cosas que tenemos en la parte interna de nosotros. Aquí en las ciencias teosóficas, la voz espíritu se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal y que es su emanación homogénea y pura. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. Y el alma, ese vehículo, es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Los tres forman una trinidad sintetizada por la vida, que los impregna a todos ellos. Eso es doctrina secreta. Aquí está la mente dual, el manas, y esta mente pues gravita según se mueva y según elija. Bueno, ahora sí vamos con el karma visto con mayor detalle, porque hice una introducción probablemente demasiado larga. Vamos a entrar entonces en el karma visto con mayor detalle. Karma de la causa y efecto, ya lo vimos. Cuando más convencido se vuelve la ley interior de causa y efecto, se obtiene para cambiar y mejorarse a sí mismo la propia vida. Es el Lama Yese. Es el porcentaje de conocimiento que tenemos de convencimiento para hacer las cosas y la fuente de energía para el cambio que tenemos. Porcentaje de convencimiento fortalece el puente, las dudas debilitan el puente. Cuando entramos a la parte metafísica es importante que las dudas estén amarradas para no debilitar los puentes metafísicos que hacemos hacia las estructuras interiores. Entonces esto lo podemos medir como porcentaje de convencimiento sobre la ley interior. ¿Qué tan convencido estoy? O si poco convencido, la fuente de energía que voy a requerir para poder operar y tocar esto pues es muy baja, por lo tanto entonces va a ser muy difícil que pueda yo llegar al objetivo que quiero.
Si tengo un convencimiento medio o medio alto, entonces la fuente de energía que me va a ayudar a contactar con lo interno es mucho mayor. Y si estoy totalmente convencido, entonces va a ser mucho más fácil. Ahora, ¿cómo pasar de poco convencido a muy convencido? Pues a través de la práctica permanente. El que yo practique la meditación presupone que creo en que aquello que estoy haciendo tiene un sentido. El que no la practique o el que la interrumpe o la interrumpa presupone que tengo mis dudas al respecto. Entonces, tenemos que hacer como si, es decir, tenemos que hacer las cosas para que poco a poco se llegue a donde queremos. Es como el poeta norteamericano John Powell, que habla de todo esto y dice, es como tratar de agarrar una mariposa. Mientras más tratamos de agarrarla, vuela y vuela. Pero si hacemos lo correcto, si nos sentamos en una roca, si nos ponemos a meditar en las posibilidades más altas desde el punto de vista vibracional, la mariposa llega y se posa en nuestro hombro. Entonces, no podemos cogerla, pero sí podemos hacer lo apropiado para que ella nos acompañe en este sistema. Karma del karma y doble karma del karma. Karma es un camino que se detona con una acción generadora de consecuencias con lo que se piensa, dice o hace, ya lo vimos. Concepto de cobrador de karma. ¿Quién es un cobrador de karma? Pues el aplicador de consecuencias. Normalmente es una personalidad recién ingresada o muy animalizada, tiene una muy alta probabilidad de reaccionar como se espera que reaccione frente a un deudor de karma. Al aplicar las consecuencias, hace karma para él, es decir, por un lado cobra karma, pero lamentablemente también hace karma para él. Este es el karma del cobrador del karma, o sea, el karma del karma. A mí me ponen de cobrador de karma porque me ponen en una situación donde tengo que hacer algo para cobrarle karma a alguien, pero al aplicarle ese algo también estoy haciendo karma para él. El doble karma del karma, previo a la segunda muerte, posteriormente quedan los escandas el resto del karma. Los 4 contornos del karma. El karma es definitivo en cuanto a que las acciones virtuosas conducen a felicidad y las otras no. Las huellas kármicas aumentan, el resultado es mayor que la causa. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que no es automático, no es que hicimos 10 y nos cae 10. No es que empujamos a uno y ganamos el derecho a ser empujados. No es así. Normalmente el resultado siempre es mayor que la causa, ya vimos por qué. Porque las cosas que detonamos van a seguir pasando una serie de cosas que aunque no tengamos conciencia directa de lo que está pasando, en realidad se suma a nuestra cuenta. Nunca se experimenta un resultado kármico para el que uno no creó la causa, esto también es importante. Yo no puedo suponer que alguien va a lastimarme o a generarme un daño si yo no he causado previamente la unión. Entonces, nunca se experimenta un resultado kármico para el que uno no creó la causa. Las causas kármicas creadas nunca se pierden. Bueno, luego de Padmasambhava, el fundador de la Escuela Tibetana de Budismo, en donde está ella donde está explicando entonces este mismo principio. Antídotos y remedios contra la generación de karma. Consiste en educar al pensamiento, al discurso y a los actos. Meditar en las consecuencias antes de realizar. Sembrar pensamientos neutros, siendo consciente de las consecuencias de cada cosa que uno hace. Y todo el tiempo vigilar y controlar. Todo el tiempo. Las 10 acciones no virtuosas que deben abandonarse porque nos hacen vibrar en un estilo en el que por lo general vamos a formar karma. Cada una de las 10 acciones no virtuosas tienen 4 componentes o factores. Para que la acción sea completa, es decir, para traer el resultado kármico completo, las 4 componentes deben estar presentes. ¿Cuáles son? Primero, tener una base objeto de acción. El pensamiento, el estado de ánimo de la persona que realiza la acción. Esto tiene 3 partes: reconocimiento, motivo y delirio. La acción realmente ocurre cuando está realizando la acción, la finalización de la acción. O factores, la acción no estará completa, pero aún así traerá sufrimiento en el futuro. Entonces, primero hay que encontrar la base o el objeto de acción, desde dónde vamos y hacia dónde. Luego, analizar el pensamiento y el estado de ánimo de la persona que va a realizar la acción. Y esto tiene 3 partes: reconocer lo que sentimos, reconocer el motivo de por qué hacemos lo que hacemos, y el delirio, que es cuando el pensamiento se extravía haciendo lo que tiene que hacer. La acción realmente ocurre cuando se está realizando la acción, entonces es muy fácil detectarla, y luego ver a dónde se acaba este lío enorme que se ha desencadenado. Bueno, las 10 no virtudes están divididas en 3 no virtudes del cuerpo, 4 no virtudes del habla y 3 no virtudes de la mente.
Vamos a ver los resultados de las 10 no virtudes. Hay 3 resultados diferentes para un karma completo. Resultado maduro, el futuro estado de renacimiento que experimentará como resultado de haber creado karma completo. Resultado similar a la causa, esta es la otra posibilidad muy importante. Vean, este es el resultado maduro, o sea, que va a determinar dónde vamos a nacer, cómo vamos a nacer, etc. Y este es el resultado similar a la causa. Ojo, no es idéntico a la causa, es similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Una vez que su karma para nacer en los reinos inferiores se ha agotado y usted toma el renacimiento en un reino superior, usted tendrá experiencias similares a sus acciones originales. Acciones similares a la causa. Una vez que su karma para renacer en los reinos inferiores se ha agotado y usted toma el renacimiento en un reino superior, usted tendrá la tendencia instintiva a cometer la acción original una y otra vez. Resultados ambientales. Cuando se nace en un reino humano, se obtienen resultados de las acciones en forma de condiciones ambientales. Es decir, parte de las condiciones del karma son condiciones ambientales. Van a determinar dónde vamos a nacer, bajo qué condiciones, bajo qué características. Estas son las condiciones ambientales. La mente es la precursora de estas condiciones, la mente es lo principal y las cosas están hechas a la medida de la mente. Si con una mente impura uno habla o actúa, entonces el dolor sigue incluso como una rueda de la pezuña del buey. La mente es la precursora de las condiciones. La mente es lo principal y las cosas están hechas de mente. Si con una mente pura uno habla y actúa, entonces la felicidad seguirá a uno como una sombra que nunca se va. Bueno, dama por dama. Las 3 no virtudes del cuerpo. Aquí vienen ya los ejemplos. La acción de matar. Base, un ser vivo que no sea uno mismo. Reconocer con el pensamiento. Reconoces inconfundiblemente a la persona o al ser que pretendes matar. Esta es la primera causa. Motivo, la intención de matar. Delirio. Usted está obligado a matar por ira, por apego o por ignorancia. Por ejemplo, por ira, matar a un enemigo o a un ser que le molesta. Por apego, matando a un animal por su carne o su piel. Por ignorancia, matando animales por la creencia de que ellos fueron colocados en la tierra para ser utilizados para ser nuestros alimentos. Matando a un animal como un sacrificio o a un dios mundano creyendo que esto es un acto virtuoso. Esto es por ignorancia. Hecho, usted lleva a cabo la matanza por algún medio, por ejemplo, arma, veneno, magia negra, etc. Ya sea por sí mismo o indirectamente ordenando a otra persona que lo haga por usted, que mate. Finalización, la otra persona o ser muere antes de que usted, el suicidio de una acción negativa que traerá sufrimiento en el futuro, pues no es un acto completo porque faltan los factores 1 y 4. Acuérdense que siempre tiene que haber 4 factores. Los resultados de matar, ahí viene cómo nos regresa el tema. Resultado maduro, renacimiento en uno de los reinos inferiores. Resultado similar a la causa. En eso donde vamos a reencarnar, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Más tarde, en un renacimiento humano, usted tendrá una vida corta, mala salud, muchos problemas, fracaso en sus actividades. Acciones similares a la causa. Usted tendrá el deseo habitual de lastimar o matar a los demás a pesar de las condiciones precarias en las que ha encarnado. Resultados ambientales. Nacer en un lugar donde haya mucha violencia, donde haya guerra, invasiones, muerte, sufrimiento. Muchos problemas en donde la comida y la bebida y la medicina tienen poco poder. Estos son entonces los resultados similares a la causa. La causa original fue el deseo de matar o el generar la muerte de seres vivos, pero la consecuencia similar a la causa es esta. No es idéntica, es similar. Y como veremos, entonces nacemos con un montón de limitaciones. Acción de robar. Base, algo de valor que pertenece a otro. Reconocimiento del pensamiento, reconoces inconfundiblemente el objeto que será robado. Lo ansías, lo anhelas, lo envidias, lo codicias. Motivo, la intención de robar. Delirio, uno de los 3 venenos. Por ejemplo, por ira, robarle algo a alguien a quien se desea herir. Estamos iracundos. De apego, robando algo que deseas poseer y que no es tuyo, es de otro. Por ignorancia, robar o hacer trampa y pensar que no está mal hacer trampa porque al final todo el mundo lo hace lo que puede. Hecho, cualquier medio que utilice para robar, por ejemplo, tomar el objeto secretamente, no pagar impuestos o tasas que debe pagar, mal uso de las donaciones o conseguir que alguien le robe por usted, es decir, poner a otro que robe. Finalización, cuando usted piensa, este objeto ya es mío. ¿Cuánto tarda el ladrón en suponer que aquello que se ha robado ya es de él? Se supone que son 4 segundos, 6 segundos. Y el que le roba el bolso a una señora y la señora forcejea 4 segundos después, ya es del ladrón.
ya es de él, ya lo ha arrebatado, lo ha tomado. Los resultados del robo. Resultado maduro, renacimiento en uno de los reinos inferiores, obvio, pues está robando. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar. Falta de riqueza. Cuando reencarne, por más que trabaja, no puede ahorrar y entonces no tiene riqueza. Falta de posesiones o de recursos. Sus pertenencias le serán robadas. Estará entonces siempre expuesto a que se le robe o a que se pierda o a que desaparezcan las cosas que ha aquilatado. Resultados ambientales: nacer en un lugar estéril, donde los cultivos no crecen o se destruyen, donde hay escasez de alimentos, heladas amargas y las empresas fracasan. Hay todo un sufrimiento asociado. Estos son los resultados similares a la causa para un ladrón. Conducta sexual inapropiada, base para los laicos, la base de una pareja inadecuada, por ejemplo, la pareja de otra persona, su padre, hermano, niño, niña, alguien que no da su consentimiento o alguien que ha tomado votos de celibato. Por ejemplo, personas ordenadas en cualquier actividad sexual es conducta sexual inapropiada. Algunos libros de Lam Rim también mencionan partes inadecuadas del cuerpo, tiempos inapropiados, lugares inapropiados. Es decir, todo lo que sería entonces el sexo de una manera patológica. Reconocimiento del pensamiento: debe tenerse un reconocimiento inconfundible del objeto de la conducta inapropiada. Motivo: la intención de participar en un acto sexual indebido. Delirio: los 3 venenos, por ejemplo. Por ira, para violar a la esposa de un enemigo. Por apego, incurrir en una mala conducta sexual con alguien que no sea su cónyuge o con alguien que ya está casado. Por ignorancia, cometiendo adulterio pensando que es genial o participando en mala conducta sexual, pensando que conduce a la iluminación, si es que algún gurú falso está llevándolo a ello. Hecho: los órganos entran en contacto, finalización, se experimenta un orgasmo o por lo menos el placer. Los resultados de la conducta sexual inapropiada: resultado maduro, renacimiento en un reino inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar. Usted será incapaz de mantener relaciones una vez que usted reencarne y se separará rápidamente de los cónyuges, lo van a mandar a volar todo el tiempo, de sus amigos, estudiantes, empleados. Es decir, relaciones fugaces, acciones similares a la causa. Tener la tendencia a ser infiel, que aparece entonces como algo a trabajar en esa encarnación. Resultados ambientales: tener que vivir en un lugar fangoso, sucio, complicado y deprimido. Mentir. Hay muchas formas de mentir, pero la mayoría se incluyen en estas 8 formas. Negar algo que usted ha visto, oído, experimentado con otros sentidos, o sabido, o falsamente haber conocido, oído o experimentado con otros sentidos. Base: bueno, ya sabemos lo que es una mentira. Otra persona con la que usted puede hablar y que puede entenderle. Reconocimiento del pensamiento: usted debe saber que lo que está diciendo es falso. Motivo: tiene la intención de mentir y engañar a alguien. Delirio: los 3 venenos, por ejemplo, por ira, mintiendo para herir a alguien, se inventa ahí una cosa que pueda hacer sufrir a alguien. Destruir su reputación, por ejemplo. Por apego: es mentir para obtener lo que se desea. Uno hace mentiras para hacerse de algo que no es a lo que uno no tiene derecho. Por ignorancia: pensar que no hay nada malo en mentir, que todo el mundo miente. Hecho: transmitir alguna mentira por un medio, por ejemplo, hablar, escribir, hacer un gesto con la mano, ojos, expresión facial, permanecer en silencio. Finalización: la otra persona entiende y cree en la mentira. Resultados de la mentira: resultado maduro, renunciar en un reino inferior, siempre. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Bueno, pues naces en un reino donde nadie te cree. Incluso cuando dices la verdad, pues nadie te cree. Acciones similares a la causa: tener la tendencia a mentir y a engañar a otros. Resultados ambientales: tener que vivir entre personas que hacen trampa. Te siembran en una familia de tramposos, en un pueblo de tramposos, sin poder encontrar a nadie en que confiar, y así te tiras toda la encarnación. Recordemos que hay un personaje de la guerra de Troya que fue castigada, a pesar de tener una enorme capacidad de convencimiento. Su castigo fue que nadie le creyera, y ella entonces advirtió sobre el caballo de Troya, advirtió, pero nadie le hacía caso. Bueno, discurso divisor o calumniar, el famoso slander. Base: 2 o más personas que tienen una relación, ya sea buena o mala. Reconocimiento del pensamiento: debe tener un reconocimiento inconfundible de las partes involucradas y de la relación con los sentimientos entre dichas partes. Motivo: tiene la intención de dividir o causar desunión. Para eso está usted cotillando, chismeando. Delirio: uno de los 3 venenos, por ejemplo. Por ira, para crear hostilidad y desarmonía entre las personas que no le gustan. Por apego: tratar de causar una ruptura entre un marido y una esposa, o entre 2 amigos cercanos, o lo que fuere, o con el fin de obtener a uno de ellos para uno mismo. Por ignorancia:
causando desarmonía creyendo que es saludable o creando desunión entre los seguidores de alguna religión con la que no está usted de acuerdo, creyendo que esto es positivo. Por ignorancia de los 3 delirios y venenos, por ira y por apego. Hecho, usted se compromete a causar desunión entre amigos, a evitar la reconciliación entre los enemigos, diciendo algo que pueda ser verdadero o falso. Finalización, las partes entienden y creen lo que usted ha dicho y como consecuencia se vuelven hostiles entre ellos. Amarrón navajas. Resultado del discurso divisor o la calumnia. Resultado maduro, renacimiento en un reino inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Estar solo, a pesar de no querer estarlo. Tener pocos amigos, a pesar de querer tener muchos. Seguidores o empleados, tener dificultad para desarrollar buenas relaciones. Acciones similares a la causa, tendencia a crear desunión. Resultados ambientales, tener que vivir un ambiente duro, desigual e inhóspito, en donde la comunicación fluye con muchísima dificultad y no se encuentra usted entonces a gusto. Proferir palabras duras o insultantes. Base, otras personas cuyos sentimientos podrían ser heridos. Podemos expresar palabras insultantes a un ser no humano o a un objeto inanimado, pero la acción es completa solo cuando hay un ser que entiende y que es herido por nuestras palabras. Reconocimiento del pensamiento. Motivo, tener la intención de declarar palabras insultantes. Delirio, uno de los 3 venenos, por ejemplo, por ira, insultar a alguien que le desagrada, le cae mal. Por apego, hablando de una manera dura o grosera para ser aceptado por una pandilla o un grupillo. O insultar al marido por el deseo de su esposa, por ignorancia también. Usar un lenguaje abusivo y grosero, pensando que es genial hacerlo o no darse cuenta del efecto hiriente de esas palabras. O pensar que no hay nada malo en herir los sentimientos de los demás. Hecho. Con una intención negativa, usted habla palabras que señalan faltas en otra persona, ya sea verdadero o no, de una manera hiriente, o consigues que la otra persona hable así en tu nombre. Finalización, la otra persona entiende y resulta herida. Es decir, esto termina cuando el que usted trató de herir ha sido herido. Los resultados de proferir palabras duras o hirientes, resultado maduro, renacimiento en el mundo inferior, en un mundo inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Usted es encarnado en un lugar donde otros abusarán de usted, incluso cuando usted hable bien, o lo interpretarán negativamente a pesar de que no fue su intención decir lo que los demás están interpretando. Acciones similares a la causa, tendencia a ser crítico e hiriente en una vida teniendo que corregirlo. Resultados ambientales, tener que vivir en lugares llenos de troncos, de árboles, zarzas, ortigas, rocas afiladas y espinas, lugares inhóspitos, donde las cosas externas hacen daño, raspan y hieren. Chismes, cotilleos, base, algo sin sentido o insignificante que usted trata como importante, no es necesario que otro ser escuche nuestras palabras. Reconocimiento del pensamiento, usted cree que lo que usted desea decir es importante o significativo, aunque no lo es. Motivo, usted tiene la interpretación de expresar tales palabras. Delirio, uno de los 3 venenos. Por ira, charlar para molestar a alguien que no le gusta o que está tratando de meditar o hacer algo virtuoso, es decir, estar como molestando a alguien que está haciendo algo bueno. Por apego, disfrutando de chismes o charlas frívolas sobre cosas a las que se está apegado, o para pasar el tiempo con alguien con quien se está apegado. O por ignorancia, pensando que no hay nada malo en pasar tiempo chismeando. Hecho, hablar sin propósito y conseguir que la otra persona lo haga por usted. Finalización, cuando terminan las palabras. Resultados de los chismes ociosos, resultado maduro, renacimiento en un reino inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Otros no tomarán su discurso en serio o no escucharán lo que usted tiene que decir cuando reencarne. Acciones similares a la causa, tener tendencia a hablar continuamente y a querer llenar cualquier momento de silencio con voz propia. Resultados ambientales, tener que vivir en un lugar donde los cultivos no crezcan adecuadamente, las lluvias llegarán en momentos inadecuados y las actividades que emprendan no serán exitosas. Estos son los efectos similares a la causa. Codicia, base, propiedad de otra persona, posesiones, incluye mercancía en una tienda, etc. Reconocimiento del pensamiento. Usted identifica correctamente el objeto que codicia. Motivo. Desea hacer que el objeto sea suyo. No es suyo, pero usted quiere hacerlo suyo. Delirio. Uno de los 3 venenos, por ejemplo, por ira. Querer comprar antes de que alguien que no te gusta tenga la oportunidad de comprarlo. Quitárselo. O de querer privar a tu enemigo de sus preciadas posesiones. Por apego. Queriendo poseer muchas cosas, creyendo que brindarán felicidad. Por ignorancia, querer tener muchas cosas pensando que es bueno para uno mismo o para la economía, o como un hábito u obsesión. Hecho, el deseo de poseer objetos,
cada vez se hace más fuerte, la persona es más codiciosa. Finalización, decidir encontrar la manera en la que el objeto sea de usted a como dé lugar. Los resultados de la codicia, resultado maduro, renacimiento en un reino inferior, resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Usted será incapaz de lograr alcanzar sus objetivos y de obtener lo que usted desea en esa encarnación. Va a haber una enorme incapacidad para alcanzar los objetivos y de obtener lo que desea. Acciones similares a la causa, estar continuamente insatisfecho y con el apego aumentado. Resultados ambientales, tener que vivir en un lugar donde los cultivos sean pobres y los recursos materiales son fácilmente destruidos o se pierden. Malicia, yo creo que nos vamos a quedar en malicia nada más, aunque este tema es muy largo, ya nos tardamos bastante. Malicia, base. Otro ser que será lastimado si usted actúa o lleva a cabo acciones originales de pensamientos orientados a hacerle daño. Reconocimiento del pensamiento, identificas al ser que deseas dañar. Motivo, deseo de dañar a ese ser, delirio. Los 3 venenos, por ejemplo, por ira, desear dañar a alguien que no te gusta o que te ha hecho daño. Por apego, querer matar a tu padre para obtener la herencia o dañar a alguien para obtener sus posesiones. Por ignorancia, deseando dañar a los demás por pensar que la violencia es buena o que puedes hacer lo que quieras. Hecho, poner más esfuerzo en el deseo de hacer daño, por lo que crece y se fortalece. Finalización, decide actuar su deseo y hacer algo dañino. Los resultados, aquí es donde ya vuelve. Resultado maduro, renacimiento en un reino inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Será una persona que fácilmente se asusta, van a ser con muchos miedos y entrará en pánico con frecuencia. Resultados ambientales, tener que vivir en un lugar violento, donde la muerte es la guerra, o haya muchas enfermedades contagiosas y esté en situaciones de este tiempo. Entonces la malicia se vincula en las condiciones medioambientales que son estas. Bueno, y me parece que vamos a dejarle hasta acá los puntos de vista equivocados. Nada más llegamos hasta acá y con esto terminamos porque hay mucho material y ya es mucho tiempo. Bueno, algo que existe es verdadero, por ejemplo, la ley de causa y efecto, los 4 nobles verdades, puntos de vista equivocados. Reconocimiento del pensamiento, usted cree que su negación del objeto es correcta, es decir, no reconoce que lo que está negando es en realidad cierto. Motivo, desea negar algo que existe, delirio, uno de los 3 venenos, por ejemplo, por ira. Por odiar a alguien que tiene un punto de vista correcto, usted niega lo que él o ella dice y afirma. Afirma usted lo contrario. Fuera del apego, afirmando alguna visión equivocada con el fin de obtener algo que usted desea o para impresionar o ganar el favor de alguien con una posición poderosa. O por ignorancia, usted no entiende lo que es correcto o verdadero y habla por hablar. Hecho, pensar en repudiar un objeto, por ejemplo, decir a otros lo que usted piensa acerca de ese objeto. Finalización, bueno, cuando se termina la negación del objeto. Los resultados de este punto de vista equivocado, resultado maduro, reino inferior. Resultado similar a la causa, donde se obtiene una experiencia similar a la causa. Ser ignorante de los puntos de vista correctos. Usted reencarna como tonto y su grado de ignorancia le evita a usted entender qué es lo correcto y lo incorrecto y encontrar difícil desarrollar realizaciones y composición correcta. Acciones de similar causa, tener la tendencia a sacar conclusiones equivocadas una y otra vez y su ignorancia va en aumento. Resultados ambientales, tener que vivir en un lugar donde hay escasez de agua y otros recursos como alimentos. No habrá cosas preciosas ni tesoros u obras de arte, escrituras o guías espirituales. Es un lugar muy aislado, entonces, por los puntos de vista equivocados. Y yo le voy a dejar hasta acá para que tengamos tiempo para hacer algunas preguntas, porque ya nos tardamos un montón con la charla, pero ya vimos de alguna manera los puntos más importantes de lo que es el campo. Voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas.